Vamos a hacer un ejercicio esta mañana. El ejercicio consiste en aplicar la parábola de los talentos a la luz de la vida de José. La parábola de los talentos está en Mateo 25. Y si usted me acompaña al texto, podemos allí extractar los aspectos más importantes en la vida de José. Mateo 25 del 14 al 30. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Mateo 25 nos cuenta que un hombre, dueño de la tierra, llamó a 3 de sus empleados y les dijo: me voy, pero voy a entregar mis bienes en manos de ustedes. Y a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, diciendo que a cada uno le daba según su capacidad. Estoy leyendo Mateo capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Y aquí tenemos que pensar aspectos muy importantes. ¿Quién es este hombre? Dice que este era un hombre rico, era un hombre dueño de las tierras. ¿Y a quién está representando este hombre en la Escritura? Está representando a Dios como el dueño de todas las cosas, a un Dios que nos da. Como me encanta cuando Timoteo dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren, cuando uno entiende el concepto de mayordomía, viene de haber entendido el concepto de quién es el dueño. Porque cuando yo sé quién es el dueño, entonces yo realmente entiendo cuál es mi posición. ¿Qué quiere decir? La vida que tengo, la salud que tengo, los días que me han sido dados en la tierra, vienen de alguien, y es nuestro Creador, nuestro Padre Dios, que fue el que nos hizo, el que nos formó, el que dice la Escritura que tenía absolutamente todo planeado, diseñado para que nosotros llegásemos a ser. Ninguno de nosotros nació en el lugar equivocado, ninguno de nosotros es diferente a lo que Dios algún día pensó que iba a ser. O sea, usted y yo somos fruto del amor de Dios, del plan perfecto de Dios, y nacimos con un propósito. Dios nos dio un nombre, Dios nos colocó en la familia donde estamos, y Dios nos dio la vida de la que ahí disfrutamos. La Escritura dice versículos como este. Santiago 1:17 dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: porque nada hay que tengamos que no lo hayamos recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiésemos recibido? Los salmos dicen que de Dios es el mundo y su plenitud, que Dios hizo la tierra, los seres que la habitan, animales grandes, pequeños, en el mar, en el aire. Todo, absolutamente todo es de Él y pertenece a Él. Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Y ese dueño es el que aparece entregando 5, 2 y 1 talento, dándole a cada uno según su capacidad. O sea, ¿qué es lo primero que yo tengo que entender como mayordomo, como administrador, en el lugar en el que Dios me ha colocado aquí? Primero, que la vida es una encomienda, que la vida es un regalo de Dios, pero que como regalo y habiendo sido dado, tengo que cuidarlo. La pregunta esta mañana, en este tiempo devocional, es: ¿por qué muchas veces los seres humanos estamos mirando y comparándonos con los demás? Siempre estamos mirando la casa del lado, el trabajo de mi amigo, la esposa de mi hermano, y estoy mirando a los demás, lo que yo no tengo, lo que no he alcanzado, lo que no he logrado.
Y le voy a decir, eso sucede en todos los estratos. Porque eso no quiere decir que el que tiene dinero no mira a nadie, no. Todo el mundo se compara con todo el mundo. Y lo más triste es como si nadie estuviera contento, porque todos queremos lo del otro. Si hablamos de tallas, colores, formas, nadie está satisfecho. Porque el que tiene el cabello lacio lo quisiera tener crespo, el que lo tiene crespo lo quiere tener lacio, el que lo tiene negro quisiera que fuera mono. Bueno, de ahí para allá. Entonces, la pregunta del día de hoy es vivir la vida como una encomienda. Si uno no aprende a estar contento y a disfrutar de lo que tiene, déjeme decirle que difícilmente podrá avanzar hacia un escaño más alto. ¿Por qué? Porque es en este pasaje de Mateo 25, de 14 al 30, cuando el Señor pide cuentas, que el Señor termina diciendo: el que es fiel en lo poco, se le podrá entregar lo mucho, se le podrá entregar lo verdadero. Es en este texto. O sea que en el contexto de esta historia es que Jesús termina diciendo esa frase que muchos de nosotros sabemos. El Señor siempre anda probando nuestro corazón. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Disfrutamos realmente la vida, las oportunidades, los dones y los talentos? ¿Estamos siendo fieles en lo que se nos ha entregado? Mire y verá que dice la Escritura, que cuando a cada uno de ellos se le dio 2, 5 y 1, les dijo: yo voy a volver, y cuando venga les voy a pedir cuentas de su mayordomía. O sea que cada uno de ellos tenía que salir a usar el talento que Dios les había dado. Nosotros vamos a desarrollar la historia y se las voy a contar entre hoy y mañana en 3 aspectos relevantes. ¿Quién y a quién se le da? Ese es el primer punto. Entonces, ¿quién da? Dios. ¿Y cómo da Dios? En abundancia para que lo disfrutemos. ¿Cómo da Dios? Si usted lee Santiago 1:5, dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y la Biblia dice en Efesios 3:22 que poderoso es Dios para darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El Salmo 81:10 dice: abre tu boca y yo la llenaré. O sea, cuando yo le digo ¿quién es el que da? Pues le quiero decir, estamos tratando con el ser más amplio, generoso, que nos ha dado mucho más de lo que nos merecemos. Y eso es un punto de partida muy importante. ¿Quién es el dueño de todo esto? ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿Quién es el dueño de las cosas y las oportunidades que diariamente tengo? Y que ese que me ha dado está sobrado de lote, porque me ha dado más, porque cree en mí, porque confía en mí. Me llama la atención porque dice: ¿a quién le da? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Dice: a cada uno según su capacidad. Mire que Dios no se equivoca. ¿Y por qué digo que Dios no se equivoca? Porque cuando uno empieza a desarrollar la historia, dice que el que tenía 5 fue y con esas 5 ganó 5 más. Y dice que el que tenía 2, con esas 2 fue y ganó 2 más. En cambio dice que el que tenía 1 tuvo miedo y escondió lo que se tenía. Oiga, increíble. Mire que Dios no se equivoca. ¿A quién le dio Dios más? Pues a los que en su corazón tenían esa destreza y habilidad de decir: voy a arriesgar. Ahí entra la vida de José. Recuerden que José estaba con su padre y allá empezó. Y todo empezó con unos sueños que Dios le dio. Y los sueños tenían que ver con que él iba a ser más y mayor que sus hermanos y hasta sus propios padres, que él iba a gobernar. Solo que obviamente ya dijimos que la manera como Dios opera y trabaja no es como la que nosotros esperamos. Nadie llegó por José en una limusina, ni le llegó una carta de un ascenso, ni tampoco de un ofrecimiento de trabajo donde le iban a pagar tanto, no. En las circunstancias más inverosímiles, sus hermanos lo odiaron, lo vendieron,
terminó en Egipto. Otra lengua, otra religión, otro estilo de vida, y allá fue a parar. Pero ese fue el lugar y el momento de Dios, y cuenta la historia de José, que José llegó a la casa de su amo Potifar. Potifar no era faraón. Es más, Potifar era un siervo de faraón. Pero este hombre era un hombre rico, que tenía sus haciendas, que tenía esclavos, que tenía muchos negocios, y Dios puso a José en esa primera etapa de su vida. Lo leímos, lo estudiamos. ¿Qué leímos y estudiamos? Que José fue fiel, que Dios estaba con José, que todo lo que José hacía el Señor lo prosperaba, que todo donde José ponía la mano, la casa de su amo multiplicaba. Y entonces que su amo puso en manos de José toda su casa y no se ocupaba de nada, porque todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. ¿Sí ven? Hubo un momento en la vida de José donde no se le estaba entregando la más grande responsabilidad, pero se le entregó una. Era una hacienda, no sé qué tan grande sea. Pero, sin embargo, en esa primera etapa de su vida, ¿qué pasó? Ahí estaba José, haciendo lo que tenía que hacer. Se enfrentó a las tentaciones, se enfrentó a quién sabe cuántas resistencias, de que un hebreo estuviera gobernándolos, de que alguien tan joven estuviera sobre la casa, pero lo logró. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Cuál es la demanda de Dios en la mayordomía? Que hagamos la tarea, que seamos esforzados y valientes, que estudiemos, nos preparemos, que si Dios está con nosotros, pongamos todo en nuestra parte, actitud, fuerza, valentía, para hacer lo que tenemos que hacer. Si hay que ahorrar, se ahorra. Si hay que administrar, se administra. Si hay que invertir, se invierte. Si hay que dar, se da. ¿Sí ven? Usando todos los principios que sean necesarios. Claro, llegó ese momento y podríamos decir que José pasó el examen. Solo que el siguiente momento de José no fue un ascenso, otra vez fue una caída, la cárcel. Llegó injustamente a la cárcel, pero ¿sabe qué nos dice la Biblia? Que en la cárcel llegó a administrar a todos los presos, llegó a servirles, a estar con ellos, y dice que el amo de José en la cárcel no se preocupaba de los presos, porque José hacía la tarea. ¡Qué interesante! Vaya y use sus dones y talentos. Eso fue lo que este hombre le dijo a sus siervos, y es lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Los talentos no son para escondernos, guardarlos. Los talentos no es para decir, no, como a mí no me tocó tanto, entonces yo no lo voy a hacer, porque yo merezco más. En el camino uno demuestra realmente qué es y la capacidad que tiene. Hay gente que habla mucho, hay gente que dice, yo debería estar en otro lugar, merecería más, debería estar en otra posición, debería ganar más dinero. No, esto no es hablando, es en el día a día donde Dios lo va a colocar a uno en el lugar indicado, y sobre todo, si alguien trabaja justamente es Dios. Uno va a estar en el lugar donde Dios quiere que esté. ¿Y saben qué pasó? José en la cárcel no perdió el examen. Le tocó servir allá en la casa del amo y tenía un poco de privilegios. Ya llegó a la cárcel y no los tenía, pero en la cárcel hizo la tarea. Luego llegó a gobernar en la casa del faraón. Y fue segundo después de Faraón. Y fue el hombre más importante y gobernador de la tierra. Yo diría que aquí tenemos concentrado la historia de la parábola de los talentos. Así que lo primero que quiero decirle esta mañana seguimos con los dos siguientes puntos. Pero lo primero que quiero decirle es, su vida vale mucho. Los dones, talentos y habilidades valen mucho. Le voy a dar un dato. El precio que se pagó por usted en la cruz es el precio más alto, porque se pagó la sangre del unigénito Hijo de Dios. O sea que cuando Dios siempre ha pensado en nosotros, ha pensado de la mejor manera, y así tenemos que vivir. Usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a toda esa gran confianza que Dios ha tenido con nosotros. No sé por qué muchos de nosotros
andamos mirando para otro lado, andamos comparándonos con otros. No sé por qué muchos andamos menospreciando nuestra vida, creyéndole a nuestros sentimientos y viviendo en depresión, viviendo en comparación, en una baja autoestima. No lo entiendo. Porque lo único que uno encuentra en la palabra de Dios es a gritos el amor de Dios sobre nuestras vidas, diciéndonos que nos ama, que nos ha dado lo mejor, que espera lo mejor de nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha dado a Jesús para que viva en nosotros, que nos ha dado la salvación y la vida eterna, que nos ha dado dones y talentos. Entonces la pregunta a usted que se queja de la vida, a usted que cree que merecería más, ¿por qué no estamos viviendo a la altura de lo que Dios nos ha dado y nos ha encomendado? Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 203 en su agenda y vamos a leer Levítico capítulo 15 del 1 al 33. Otra vez, en la Biblia era muy importante lavarse las manos. ¿Y qué era el concepto de estar puro o impuro? Lea este extraordinario capítulo, resuelva cada una de las preguntas y ya sabe que recibirá al final de la semana las respuestas para que usted las compare. Ore conmigo para entregar este día. Padre, ¿cuántos de los que estamos haciendo este devocional esta mañana hemos sido bendecidos con dones, talentos, habilidades? ¿Cuántos de los que hacemos esta oración hemos sido bendecidos con salud, con inteligencia, con sabiduría, con tantas cosas maravillosas? Lastimosamente a veces nuestra actitud es que en vez de aprovechar y vivir a plenitud cada momento y cada instante, al contrario, vivimos comparándonos o vivimos tristes de la vida o desengañados o frustrados, cuando lo que tú quieres es que cada día nos levantemos a usar toda la gran capacidad que tú nos has dado. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por estar siempre con nosotros y cuidarnos. Te entregamos este día, nuestra familia y todas nuestras actividades para que tu presencia siempre nos acompañe. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.